Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre soporte emocional en tiempos de COVID. Como sabemos, estamos atravesando por una época muy difícil, estamos en pandemia y se generan pues muchas emociones, ¿no? Que son negativas para la sociedad, para nosotros. ¿No? Y vivimos en ese conflicto, muchas veces entramos en conflicto emocional. Entonces, es un tema muy bonito y muy importante. Para esto hemos invitado nuevamente a nuestro amigo Eliezer Rufino, mi gran amigo, en el cual nos va a hablar sobre este punto. Eliezer, bienvenido nuevamente. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, David, por la invitación. Bueno, y como tú dijiste, en la actualidad vivimos una época de pandemia de COVID-19, ¿sí? Y esto ha generado emociones, malestares, conflictos emocionales, ya sea uno propio, con la familia, con la sociedad, ¿sí? No saben qué hacer. Entonces, es por ello que vamos a hablar de este hermoso tema para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar pues con la definición, vamos a poner un poco más cómodo, más tranquilo, para conversar. Estás en tu casa, así que solamente no hagas otras cosas. En esta oportunidad, para empezar, vamos a definir qué es un soporte emocional. Okay. Un soporte emocional se define como un apoyo, un apoyo que se le brinda a una persona que está pasando o está atravesando una crisis o un malestar emocional, ciertas circunstancias, malestares, ¿sí? Ya sea en el entorno, ya sea familiar o en la sociedad. Muy bien. Entonces, de aquí se abre pues la otra pregunta, pues, ¿no? Que es, ahora, ¿cómo brindamos ese soporte, ese apoyo emocional? Porque los que nos están viendo nos estarán preguntando, ¿pero cómo hago? No, ya conozco ahora la definición, pero ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hacemos esa situación? ¿Cómo brindamos ese soporte emocional? Ok, sí. Claro, cuando una persona está pasando un momento de crisis o un malestar emocional, hay que seguir una serie de pasos, ¿correcto? En primer lugar, hay que respetar el límite de espacio de la persona, ¿sí? Y para poder brindar ese soporte emocional, pedirle permiso si es que se puede acercar a la persona, ya un contacto físico. Recordemos que estamos en tiempo de pandemia y ese contacto físico puede, dependiendo del entorno. Si estás en la familia, estás con tu familiar, con tu papá, tu mamá, tus hermanos, ahí obviamente puedes tener ese contacto, ¿sí? Claro. Pero si estás fuera de tu hogar, entonces hay que tener la máxima, hay que llegar, ¿sí? ¿No? Claro, mediante las medidas preventivas de bioseguridad que estamos atravesando en esta época. Luego, tratar de tranquilizar a la persona. ¿Ya? ¿Cómo la tranquilizamos? Dice, a ver, vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Confía en mí, vamos a tranquilizarnos, sigue esto lo que te voy a enseñar. Comenzamos a enseñarle el ejercicio de respiración, que es inhalar, contamos en la mente del 1 al 5 y exhalamos. Y eso lo repetimos varias veces hasta que la persona se tranquilice. Una vez que observamos que la persona está tranquila, hay que conversar. Y disculpa que te corte, ya vamos a inhalar y luego ya botamos el aire, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si en la primera instancia, en el primer procedimiento que realizo, no sucede nada? Y sí, otra vez ansioso y otra vez que está ahí, que ¿cómo se llama? Está incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente repetimos el Ok, claro. Hay algo que hacemos en psicoterapia, ya, para poder tranquilizar. Podemos colocar una música de relajación, si es que tenemos acceso a como la que tenemos. Claro. Una música de relajación. O puede decirle a la persona que de todo lo que escucha, del ruido que escucha del entorno, concentrarse en el ruido o en la música que más le gusta, que más le está llamándole la atención y que le produzca una paz. ¿Correcto? Entonces, que trate de interiorizarse en esa música mientras realice el ejercicio de relajación. Porque ahí bueno, tal vez
si es que no tenemos una medicación para poder tranquilizarlos, entonces podemos realizar eso, ¿correcto? Entonces, luego conversar con la persona, ¿ya? Para que la persona pueda aceptar el conflicto, ¿sí?, que está atravesando y buscar una solución para que la persona pueda enfrentarlo, ¿sí? Ahora, si en caso de que vemos que está tranquilizado, ¿sí?, está calmado la persona, pero vemos unos signos de ansiedad, tocarse las manos, no sabe qué hacer, se toca la cabeza, ¿sí? Entonces, buscar otras herramientas, como por ejemplo, llevar una hoja, cualquier tipo de hoja, ya sea una hoja bond, una hoja de cuaderno, un periódico, etc. Entonces, y hacer que la persona lo doble, lo arrugue, o si no, raye esa hoja, para que así pueda canalizar sus emociones negativas. ¿Correcto? Entonces, de esa forma canaliza sus emociones negativas. Listo. Ahora, luego de canalizar sus emociones negativas, va en una hoja o tal vez de forma verbal va a comenzar a escribir las cosas que le preocupan y priorizar las cosas que en ese momento hay que buscar soluciones. Reconocer sus errores. Mediante eso va a reconocer sus errores y realizar un plan de acción para poder identificar las ventajas y desventajas de las posibles soluciones en ese momento. Luego buscar un apoyo, ¿sí? Un apoyo es decir, compartir sus experiencias, qué es lo que sintió en ese momento, Claro. ¿ya? Y por último, buscar una ayuda profesional. Para eso estamos los profesionales de la salud mental, ya sea los psicólogos o los psiquiatras, ¿sí? Y si no encuentro un profesional en la salud mental, entonces para eso está el guía espiritual, ya sea un sacerdote, un cura, un pastor, en fin, ¿sí?, de acuerdo a la religión que profesa la persona. Muy bien, ¿no? Y esto de la religión, o esto que lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ese nunca ha pasado de moda, ¿no? Ese siempre está vigente. Entonces, podemos acudir también a aquellos responsables, como ya mencionó Eliezer, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Ahora, estaba escuchando sobre la vez anterior, sobre las diferencias, ¿no? Y aquí lo anoté, sobre qué es crisis emocional y el malestar emocional, porque a veces andamos confundidos, más de lo que ya paramos confundidos, se nos agrega esta carga más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una crisis emocional y un malestar emocional? Ok, sí, claro. Muchas veces confundimos estas definiciones, que es una crisis emocional y un malestar emocional. Entonces, una crisis emocional es un conjunto de reacciones físicas, de pensamientos y emociones, ¿correcto? Entonces, que se presenta en una situación determinada y que pone peligro o amenaza a nuestra integridad. ¿Y cómo reconocemos que estamos en una crisis emocional? En primer lugar, sí, tenemos el corazón acelerado. ¿Sí? Hay pacientes que llegan a consulta, doctor, no sé, siento que el corazón me late hasta acá, aquí en la garganta lo tengo, que el corazón que late. Entonces, las pulsaciones aceleradas, correcto, del corazón, el ritmo cardíaco. Falta de aire, no puedo respirar, ¿sí? Entonces, creo que tengo COVID porque no puedo respirar, ¿no? Ya me falta el aire, me falta el aire, no tengo COVID, entonces... sí, hemos tenido varios pacientes así, ¿eh? Entonces, varios pacientes. ¿Por qué? Porque está entrando en una crisis emocional, ¿sí? Entonces, su duración en las manos, ya, cefaleo, dolor de cabeza, sensaciones de mareo, de vómitos, náuseas, correcto, presión en el pecho, siento que me presionan aquí en el pecho, no sé qué hacer, entonces está pasando una crisis emocional. Al momento de llorar, ¿sí? Cuando la persona llora, siente un dolor, dice, siento un dolor al momento de llorar, pero no sé en qué parte de mi cuerpo está ese dolor, entonces siento un dolor, correcto. Pensamientos negativos, ¿ya? Sensación de inseguridad, sensación de salir corriendo, correcto. Pacientes que llegan a consulta, doctor, quisiera irme lejos de aquí, de mi ciudad, donde nadie pueda encontrarme, donde nadie me conozca. Eso es lo que le pasa
a nuestro camarógrafo Lee. Quiere irse lejos de su casa, dice. Sí, bueno, entonces sensaciones de salir corriendo, de irse lejos. Entonces una crisis de ansiedad, correcto, una confusión, no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces no sabe cómo inició el problema, correcto. Pensamientos catastróficos, uy, creo que va a suceder. O como por ejemplo cuando sucede los temblores. Ajá. Entonces uno llega una a confusión terrible. Entonces, y allí muchas personas, muchas no creo, la mayoría de las personas presentan una crisis emocional en ese momento. El cual es muy importante eso, ¿no? El cual nos lleva muchas veces a la muerte, ¿no? Claro. Hemos tenido casi por aquí cerca al centro de salud donde nos encontramos, que había fallecido una señora, ¿no? Por esa impresión, ¿no? Porque no pudo controlar, pues, esta situación. Claro, entonces por eso, y temor es lo que va a suceder al futuro. Entonces, todo eso podemos identificar que estamos entrando en una crisis emocional. ¿Y cómo podemos actuar frente a ello? Entonces, siguiendo los pasos que hemos aprendido en la pregunta anterior, ¿sí? Ajá, claro, entonces, tú mencionaste unos pasos en los cuales lo pueden revisar, no pueden escuchar con bastante detenimiento para que puedan nuevamente recordar y anotar esos pasitos que ha mencionado Eliezer, ¿no? Claro. Y cuando a un malestar emocional, ¿sí? El malestar emocional es un conjunto de sensaciones subjetivas donde van sentimientos, ¿sí? Y eso puede ser producido por problemas familiares, problemas económicos, problemas de la salud, ¿sí? Entonces, a mi experiencia profesional, siempre que escucho, que creo que más adelante, Dios mediante, hablar sobre la crisis emocional con pacientes COVID. Sí. Entonces, problema de la salud, ¿qué tengo? ¿Sí? Entonces, mi familiar que está pasando un momento de salud crítico, ya, cualquier tipo de salud, ya, entonces, no sé qué pasará, cómo reaccionará, si va a morir, si va a vivir, etc. Entonces, es un malestar emocional, ¿correcto? Problemas financieros, ¿correcto? Entonces, personas que se endeudan, entonces no saben qué hacer. Entonces, ahí viene un conjunto de estrés y de ansiedad, ¿correcto? Entonces, esa es la gran diferencia en una crisis emocional y un malestar emocional. Y en ambas podemos realizar estos procedimientos que hemos hablado en la anterior pregunta. ¿Podrían, como tú me estás mencionando, podría el paciente cursar con los dos, con la crisis emocional y con el malestar emocional? ¿O se ve con frecuencia o no es con frecuencia? Ok, correcto. Sí, una crisis emocional es generado producto primero por un malestar emocional o por una situación catastrófica, ¿sí? O una crisis que se ve en el entorno, ¿correcto? Entonces, ahora, el malestar emocional se genera por lo que más antes he mencionado, con estos problemas, ¿correcto? Entonces, y puede generar una crisis emocional, un malestar emocional puede generar una crisis emocional, si es que no es intervenido en el momento. Controla, si no se da el tratamiento oportuno. Correcto, si no se controla en ese momento oportuno. Entonces, por eso. Muy bien. Entonces, hemos entendido, creo. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que se podrían tomar aquí en esta circunstancia, ¿no? Ya. ¿Qué podrías dar? Correcto, ya. En las recomendaciones que se dan, en primer lugar, ser empático con la persona que está pasando una crisis emocional o un malestar emocional. Así que anótenlo, apúntenlo, regístrenlo, ser empático. Muy bien. Correcto. Escuchar con asertividad. Ajá. Ser asertivo, correcto. Muy y bien. Orientar a la persona. Aquí no se trata de que la persona tiene que reaccionar y tiene que la persona tiene que entrar en razón. No se trata de esto. ¿Ya? Se trata de orientar a la persona a que supere esa crisis emocional o malestar emocional. Eso se trata de soporte o apoyo emocional. Listo.
ya finalmente, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿A dónde tenemos que ir? Porque la gente que nos está escuchando, pero ¿y a dónde voy? ¿A quién le consulto? ¿O por dónde consulto? Porque ahorita es bien difícil la consulta, ¿no? Entonces, ¿a quién le consulto? Entonces, ¿cómo es ahí? ¿Cómo podemos hacer eso? Correcto. Cuando, si en cuanto a la persona que está pasando una crisis o un malestar emocional, la persona en primer lugar tiene que recordar que se tiene que tranquilizar, ¿sí? Luego pedir ayuda, buscar a alguien de confianza, ¿sí? En el entorno, ya sea en el entorno familiar o en la sociedad, buscar a alguien de confianza para que le pueda escuchar todo lo que siente, sus emociones negativas. Y en segundo lugar, llamar a la línea 113 está habilitada a cada uno de ustedes para que puedan llamar y allí mismo en la opción de salud mental poder brindar una orientación. Y también pueden acudir al establecimiento de salud más cercano de su localidad. Cabe resaltar que es un tema muy importante que estamos atravesando y que estamos viviendo, que es este conflicto, que a veces ingresamos a estas crisis que pasamos emocionales. Pero no hay que olvidar también que un paciente con COVID no necesita aislamiento, no necesita hacer su cuarentena. Entonces hay que esperar en casita, hay que hacer los llamados, como dijo Eliezer. Entonces llaman y ahí se les brinda el soporte. Y el personal médico, el profesional que realiza la atención ya para evaluar el estado físico del paciente, también iremos a domicilio, ¿no? Veremos cómo se encuentra, evaluaremos su estado de salud y vamos viendo y vamos evolucionando a ver si su recuperación es favorable o si de repente hay que esperar, ¿no? Entonces ya va viendo, ¿no? Se va viendo todo el comportamiento. Entonces, también orientarlos para que puedan asistir si es que alguien tiene malestar general, tos o cualquier de los síntomas que ahora se presentan, cefalea o dolor de cabeza, ¿no? Entonces, para que vayan al establecimiento de salud, no se automediquen, por favor, porque es lo peor que puede hacer el ser humano, ir al establecimiento de salud para que el médico le realice su evaluación y se pueda diagnosticar. De acuerdo al diagnóstico, ya usted sabrá qué es lo que tiene y si es que tiene COVID, bueno, a ingresar pues de una forma responsable a domicilio y nosotros le haremos las evaluaciones correspondientes. Así que, Eliezer, gracias de verdad por esta orientación que nos has brindado. ¿Cómo te podemos ubicar? Cuéntanos. Bueno, me pueden ubicar por Facebook, ¿sí? Me buscan PS, Eliezer Rufino, ¿sí? O si no, en mi fanpage también de Facebook, como Sí Alivio, ahí me pueden encontrar, ¿sí? Bueno, y ahí gustosamente los voy a atender si ustedes me dejan un mensaje. Ok, así que no se olviden, mi gente, darle like si te gustó este video, suscríbanse. Así que nos vemos. Y no olviden compartirlo. No olviden compartan. Nos vemos. Nos vemos.